Esta segunda parte de este seminario, a continuación va a hacer su ponencia María Paz Gutiérrez. Ella es profesora de Derecho Procesal de la Universidad Mayor y además es juez de familia de Pudahuel. Bien. También de la Universidad de Chile. Buenas tardes. En primer lugar agradezco a Francesco y a la universidad y ojalá que se sigan organizando instancias como esta, porque la verdad que es bien enriquecedor hablar sobre temas audaces como el planteado por el profesor Larrucó voy a tratar de plantear la búsqueda de los modelos de ejecución ante los tribunales de familia, un poco abordando una pregunta que recién alguien hizo en el panel anterior sobre el tema. El objetivo central tiene que ver con encontrar modelos de ejecución específicos susceptibles de utilizarse ante los tribunales de familia. Entendiendo que en derecho de familia, como ya se ha dicho, existe poca normativa orgánica estructurada como sí existe en el resto de las ramas del derecho, y que pese al establecimiento de los tribunales de familia en el año 2005 no tenemos un nivel de estandarización de procedimiento entre los diferentes tribunales, lo que a la larga genera discrecionalidad y en definitiva denegación de justicia. El objetivo, por lo tanto, es buscar procedimientos judiciales destinados al cumplimiento forzado de obligaciones de familia. Lo que se pretende hacer es detectar procedimientos donde se visualice una estructura nítida de cumplimiento forzado, se materialice el poder coercitivo del Estado y no se trate de apremios legales, un poco contestando a lo que alguien preguntó recién. El Sistema Nacional de Justicia reconoce diferentes mecanismos para lograr el cumplimiento forzado de una prestación, y todos estos mecanismos tienen como común denominador obedecer a un mandato constitucional. Este mandato está establecido en el artículo 73 de la Constitución y entrega el conocimiento, la resolución y la ejecución de las obligaciones a los tribunales de familia. A partir de la Constitución tenemos también la facultad de impartir órdenes directas a la fuerza pública con la posibilidad de que ésta cumpla las resoluciones sin más trámite y no discuta, no cuestione la legalidad o la justificación de estas decisiones. Tenemos el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que aplica supletoriamente el procedimiento ordinario. Tenemos el artículo 11 y el 113 del COD. El artículo 11 un poco repite lo que señala el artículo 73, y una gran puerta de entrada en el artículo 27 de la Ley de Tribunales de Familia. Hablando de ejecución, grosso modo nos encontramos con la ejecución incidental, con el procedimiento ejecutivo, con los apremios como modalidades de protección a la obligación y los procedimientos ejecutivos especiales. En relación a la obligación de naturaleza de familia, antes de ello quiero hacer presente que el modelo de ejecución de un sistema tiene una importancia no solo jurídica, sino social y económica, porque además de reconocerse el derecho material que tiene un acreedor, restableciendo este derecho subjetivo vulnerado, se establecen seguridades respecto del crédito, respecto de la inversión. En definitiva, el sistema de ejecución que tenga un país incide directamente en la inversión y en la capacidad productiva de ese país. Así, la confianza que exista en los justiciables respecto a un sistema de ejecución, y particularmente un sistema de ejecución de obligaciones de familia, es lo que sustenta
la justicia de familia, de tal manera que es inconsistente tener una declaración, una sentencia de condena que establezca un derecho si ese derecho no lo puedo cumplir forzosamente. Las obligaciones de familia nosotros podemos definirlas como aquellas que acuerdan las partes en los casos en que la ley lo permite y aquellas que decreta un tribunal en ejercicio de la jurisdicción sobre las materias del artículo 8º de la ley 19.968. En la búsqueda de modelos de ejecución en familia, nos encontramos con varias limitaciones. En primer lugar, existen limitaciones en la posibilidad de armonizar los principios procedimentales de familia con los principios propios de la ejecución civil. Existen limitaciones en cuanto a los principios privativos de derecho de familia, y ahí invocando al profesor Barcia y su sistematización de principios, tenemos que atender a el principio de igualdad entre cónyuges e hijos en derecho de familia, el principio de mínima intervención del Estado y el principio de interés de la familia, donde está el interés superior y la protección al cónyuge más débil. También tenemos que considerar que el derecho de familia, como decía recién, es un derecho disperso, sin una estructura orgánica, y es un derecho que declara muchas obligaciones que no tienen contenido patrimonial. Respecto de la búsqueda de modelos de ejecución recurriendo solamente al derecho de familia, tenemos en el derecho de familia normas de ejecución, o que podríamos relacionar con ejecución en la ley 14.908, principalmente el procedimiento ejecutivo simplificado que contempla el artículo 11 y 12 de esa ley. Contamos con normas de ejecución a propósito de la compensación económica, la ley de matrimonio civil, en la ley de menores, la ley 16.618 a propósito del incumplimiento del régimen comunicacional, artículo 48, que hace remisión al artículo 66 de la misma norma y en definitiva aplica el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil establecido para el procedimiento ejecutivo de obligaciones de hacer, y la ley 19.968 que se encarga de regular cumplimiento en dos procedimientos: en el procedimiento de violencia intrafamiliar a propósito de la infracción de las obligaciones de familia de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, y el procedimiento a propósito de las medidas de protección, donde se establece que el director del organismo encargado de revertir la situación de vulneración podrá recurrir al juez para solicitar o la revocación y la sustitución de la medida o el cumplimiento forzado de ella, haciendo alusión al artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Nuestra gran ventana o nuestra gran puerta de entrada para la aplicación de procedimientos ejecutivos propiamente tal nos la da el artículo 27 de la ley 19.968, haciendo aplicable las disposiciones comunes a todo procedimiento, y el artículo 26 a partir de la modalidad de tramitación incidental que se establece. En relación a los conceptos, tenemos que considerar obviamente el concepto de mérito ejecutivo, que no lo voy a señalar, es un atributo de ciertos documentos de fijar obligaciones indubitadas, posible de cumplirse forzosamente, el título ejecutivo, y hacer presente que las sentencias que serán susceptibles de ejecución deberán ser las sentencias de condena. Tenemos que existe una regulación de procedimientos de ejecución de resoluciones dictadas por tribunales chilenos en los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pero en lo que a nosotros respecta en relación a esta materia, lo que interesa es buscar modelos de ejecución
a partir de lo regulado en los artículos 233 y siguientes, o sea, procedimiento incidental de ejecución y el procedimiento ejecutivo propiamente tal, preguntándonos si estos procedimientos son aplicables por esta puerta de entrada del artículo 27 de la Ley de Tribunales de Familia a las causas con obligaciones de familia decretadas por sentencias de condena. Las propuestas de procedimiento deben tener como antesala, primero que nada, la justificación de este procedimiento, ya que hay muchos autores que señalan que no es necesario aplicar procedimientos de ejecución en familia, primero porque no se entrega competencia directa a familia para conocer sobre la ejecución, lo que dejaría de alguna manera sin aplicación las normas del artículo 113 del Código Orgánico y la norma del artículo 73 de la Constitución. Por lo tanto, descarto de manera directa. El segundo justificativo tiene que ver con que cada norma de familia regula en la respectiva materia la ejecución de las obligaciones de las que se trata, lo que tampoco es efectivo porque yo señalé las normas que se referían a ejecución en familia y ninguna satisface los estándares de ejecución. Y se señala también que la ejecución ante los tribunales de familia sería imposible de aplicar atendido los principios que regulan el enjuiciamiento civil en Chile versus aquellos que deben primar en el procedimiento familia, lo que es bastante evidente porque el Código de Procedimiento Civil rige el procedimiento de ejecución con principios como el dispositivo, el principio de formalidad, principios que son principios de escrituración, que son a todas luces incompatibles con aquello establecido en la Ley de Tribunales de Familia. La verdad es que a mí me parece que la respuesta de tener un procedimiento expedito que aplique los principios de derecho de familia, más allá de los principios propiamente procedimentales, satisface todas las garantías que deben primar en esta judicatura y particularmente materializa la posibilidad de tener jueces impregnados de la especialidad, lo que a todas luces, a mi juicio, da garantías de una materialización efectiva del derecho declarado. En relación a esto, yo soy partidaria de acoger la aplicación supletoria de la ejecución incidental y del juicio ejecutivo. ¿Con cuáles adaptaciones? Con las adaptaciones propias del funcionamiento de los tribunales de familia, esto es el principio, aplicando el principio de oralidad, aplicando el principio de regulación de incidentes del artículo 26, aplicando el sistema recursivo de los tribunales de familia y lo más importante a mi juicio, en términos prácticos, aplicando la información a veces bastante contundente que nos da el sistema informático de tribunales de familia, que nos permite cruzar información respecto de todas las causas que tiene asociado eventualmente un deudor en el procedimiento ejecutivo. Como aplicación práctica del procedimiento de cumplimiento incidental, yo más tarde hago una propuesta en un esquema señalando de manera preliminar que se aplicaría tal como señala el artículo 3.3 del Código de Procedimiento Civil a las sentencias que se dicten en primera o única instancia ante el tribunal que la pronunció dentro del término de un año desde que se hicieron ejecutables, haciendo la salvedad que ese mismo artículo se encarga de señalar que las obligaciones de tracto sucesivo serán exigibles en la medida que se vayan devengando, que son la principal cantidad de causas que tenemos en derecho de familia, las de alimento. Respecto de la tramitación, se seguiría la tramitación incidental con la posibilidad de excepcionar con todas las vías que señala el Código de Procedimiento Civil, con la posibilidad del juez de poder proveer esas excepciones
por la vía de citación a audiencia y recibir la prueba en esa audiencia para resolver y seguir el procedimiento establecido en el artículo 235 del Código. 235 creo que es, 235. En relación al juicio ejecutivo, la verdad es que todo lleva a pensar que el procedimiento ejecutivo en familia no sería posible aplicarlo, el procedimiento ejecutivo propiamente tal, porque primero que nada no se encuentra regulado las disposiciones comunes a todo procedimiento, sino más bien se hace una referencia a él, remitiendo a los artículos que lo regulan, y porque la verdad que es la aplicación del funcionamiento del juicio ejecutivo propiamente tal sería bien engorrosa frente a los tribunales de familia. La verdad que mi opinión es que este juicio ejecutivo, a diferencia del procedimiento incidental, sería posible de aplicar cada vez que una norma se refiera a él o regule incompletamente este procedimiento, haciendo obligatoria la posibilidad de complementarlo a través del procedimiento ejecutivo. El procedimiento que encontramos en ese supuesto es el procedimiento que regula la ley 14.908, los artículos 11 y 12, el procedimiento para obtener el pago de pensiones alimenticias. Como nociones generales, este procedimiento es un procedimiento ejecutivo simplificado, donde la naturaleza de la obligación por interpretación armónica del artículo 11 en relación al artículo 3 de la ley 14.908 deberían ser obligaciones solamente de dar, con el plazo de 3 años, un año si es que se quiere recurrir dentro de un año a un tribunal diverso al que dictó la sentencia, y 3 años, como señala el mismo artículo, modificando la competencia en tanto permite la ejecución al tribunal que dictó la resolución en primera única instancia, la resolución que aprobó una pensión alimenticia, estableciendo la forma de pago, respetando los mínimos legales y también señalando a la persona del deudor, identificándola plenamente, y 3 años, estableciendo la competencia del tribunal y también la competencia del tribunal de domicilio del alimentario de elección de esto, lo que es una innovación en el procedimiento ejecutivo. Respecto al tribunal competente ya lo señalé. Respecto al tratamiento de prescripción, la verdad que hay varias discusión en relación a ello. En principio voy a acelerarme, porque es súper importante. El tratamiento de la prescripción en el procedimiento de cumplimiento de pensiones alimenticias es bien interesante. La verdad que existe a partir de una incongruencia entre el artículo 12, que no contempla la excepción de prescripción como forma de defensa del deudor, y el artículo 336 del Código Civil, que señala que las pensiones atrasadas prescriben. Respecto de ello, existen 3 tendencias en la dogmática y se reflejan ante los tribunales superiores de justicia, principalmente la Corte de Apelaciones, las Cortes de Apelaciones, estimando que en un primer término los alimentos prescriben por aplicación directa del artículo 336 del Código Civil, que no otorga una protección especial, lo mira como un crédito sin preferencia, y distinguiendo el tiempo de prescripción entre 3 años y 5 años. ¿Por qué digo esto? Porque las Cortes de Apelaciones de Santiago, por regla general, ha fallado que el procedimiento tiene un tiempo de prescripción de 5 años
cuando se utiliza por la vía incidental y de 3 años cuando se utiliza por el Ejecutivo específico de la Ley 14.908. Respecto al tratamiento de prescripción, la Corte Suprema en general ha sido bien enfática en señalar que sí existe, con la salvedad de la protección que se establece para los alimentos decretados en beneficio de menores de edad, donde entraría a regir la suspensión, y ahí hay fallos bien interesantes de voto disidente del ministro Blanco. Otra innovación en la ley de procedimiento ejecutivo tiene que ver con el artículo 12, que establece que el primer mandamiento de ejecución y embargo, el primer requerimiento de pago, servirá para las futuras deudas que se quieran cobrar respecto de la misma obligación, de tal suerte que se deberá notificar el primer requerimiento con la nueva liquidación de deuda. Y el artículo 5 de la ley 14.908, que no está relacionada directamente con la ejecución, sino más bien con la posibilidad de conocer de antemano el patrimonio y la situación económica del demandado de alimentos. Por último, les ofrezco este esquema que tiene que ver con el modelo de ejecución que propongo ante los tribunales de familia, señalando ahí los artículos que se harían aplicables y refiriéndome a las normas que lo regulan, los tribunales competentes, el plazo, la solicitud, los títulos que serían exigibles, las obligaciones que serían procedentes, los tipos de defensa que tendría el ejecutado, los apremios y la tramitación. Para ser coherente con aquellos fallos a los que he aludido, más bien como criterios, me gustaría que, luego puedo dejar a disposición el Power para que a Francesco se lo entrego. Quiero destacar las sentencias. La verdad que revisé sentencias hasta el mes pasado de la Corte Suprema y de diferentes cortes de apelaciones, con todos los criterios que señalé, para que ustedes puedan revisarlas y ver las consideraciones que ahí se estampan. Para que no me sigan, para no seguir quitándole tiempo a Rodrigo, les doy muchas gracias y bueno, ahí espero las preguntas que quieran hacer. ¿Cómo lo hacemos, Francesco? Porque tengo que manejar eso. ¿Sí? ¿Nos cambiamos? Sí, o llega... Nos cambiamos. Como tú prefieras. Sí. No. Bueno, agradecemos a la profesora María Paz Gutiérrez, desde luego que nos ha dado el derecho a autor sobre la lámina, así que si ustedes necesitan esa lámina, es muy interesante, por favor les pido que envíen un correo al coordinador y el coordinador gentilmente se las va a hacer llegar. Ahora, desde luego con la prevención de que es una propuesta de la magistrada y ustedes saben que en nuestro país la jurisprudencia no es coherente, entonces, bueno, si tramitan en el tribunal de Pudahuel, Conmigo. ustedes, ¿no es cierto?, luego en la apelación acompañan las láminas, ¿ah? O en la reposición acompañan la lámina específica de tal manera que... El libro, no las láminas. El libro, ¿tiene un libro usted sobre...? Ahí está, de ahí les muestro el libro, Perfecto. pero está, en agosto salió el libro. Perfecto, hay un libro sobre, entonces, mejor aún, usted la pueden citar en su mismo tribunal para cobrarle la palabra y de todo lo que está señalado. Bien, a continuación lo voy a dejar con Rodrigo García, mi amigo. Él es profesor de la Universidad Finisterra. Yo le pido disculpas públicamente porque le puse... ¿Perdón? Esto no llama al computín porque no está, independientemente que yo pueda hablar mientras, pero... Ya, no, pero yo se lo voy a ajustar, no se lo preocupe. Vamos a tener que llamar al... Sí, pero no te preocupes, igual puedo hablar sin eso. Ya, perfecto. Mientras lo arregla, pásame Sí. yo Bien, puedo. entonces, como les digo, Rodrigo García, profesor de Derecho Civil de la Universidad Finisterra y doctor en Derecho por la Universidad Complutense, ¿no me equivoco? Sí. Perfecto. Ya, así que los dejo por ahí. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer la invitación y felicitar a la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. También a mi amigo Francesco, a María Paz
excelente su presentación, como también de los ponentes anteriores. Mi amigo Jorge Larrucó, Cristian Contreras también. De hecho, me parece muy interesante la posición de Cristian porque vincula aspectos psicológicos que siempre están muy vinculados con los trabajos en materia de familia e infancia. Lo que les voy a presentar tiene que ver con un trabajo que he estado haciendo en los últimos años que tal vez ustedes ya conocen, que tiene que ver con tratar de aplicar realmente el principio del interés superior del niño y la cooperabilidad en el derecho chileno, porque lamentablemente lo que tenemos hoy día es un régimen de visita, ¿no? O sea, muchas veces antes me criticaban que yo hablaba de derechos menores. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos aplicación real de la convención, lo que tenemos es derechos menores. O sea, tenemos un padre que visita, un padre que juega con el niño y un padre del cuidado personal, generalmente la madre, que es el que lo educa. Entonces, si tenemos ese modelo, lo que tenemos es un modelo de derechos menores. Francamente, todavía no entramos en la modernidad ni nada que se le parezca. Y realmente mi visión es un poco crítica en relación con la ley 20.680, que ustedes, como saben, incorporó la cooperabilidad en el artículo 224. Ese artículo lo que señala es que ambos padres, aun estando separados, participarán de forma activa, permanente y equitativa en la crianza y la educación de los hijos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué se recurrió a algo así? Bueno, básicamente con una técnica legislativa que se llama cláusulas generales, es decir, que otorga al juez una amplia facultad de determinación. Pero es una obligación de los jueces hacerlo, y hoy día no lo estamos haciendo. Y eso obliga a distinguir en ciertos aspectos que son necesariamente conjuntos de los derechos y deberes en materia de filiación, y otros que son propios del padre custodio y del padre no custodio. Y esa es un poco la tarea, porque ustedes se preguntarán, ¿no? Dirán, bueno, resulta que si ambos padres, estando separados, participan permanente, activa y equitativamente en la crianza y educación, ¿qué quiere decir eso? Y ojo, este es un artículo, es decir, es una norma que exige aplicación. Es como si el contrato de compraventa dijera, el contrato de compraventa establece la obligación para el vendedor X. Bueno, ahí está, hay que aplicarlo. Y un poco la idea de esta presentación es aplicarlo a través del auto de prueba o la interlocutoria de prueba. Es decir, en la interlocutoria de prueba lo que tenemos hoy día es la aplicación del 225-2, entonces ahí están los criterios para determinar las habilidades parentales, pero el 224 no está presente en el auto de prueba. Lo que hace que el juez no tenga ninguna herramienta para determinar en qué aspecto el padre no custodio participa en la crianza y educación de los hijos o en qué aspecto va a concretizar las facultades conjuntas. Lo cual es una verdadera tragedia, porque lo que está pasando en la realidad es que no tenemos coparentalidad. Este no es un tema de cuidado personal compartido, ¿no? Este es un tema de aplicar el artículo 224 de legalidad plena y dura. O sea, yo sueño todas las noches que un día va a llegar a la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y la Corte Suprema va a ver un expediente y va a decir, pero ¿cómo? Y existe el 224, todo anulado. Vuelva a la fase de prueba, porque esto es, o sea, es un escándalo. O sea, ¿cómo una norma que está en 2013 en el ordenamiento jurídico chileno no se aplica? No se aplica. Entonces para ustedes les puede servir esta presentación en el sentido de repensar cómo llegar a que la cooperabilidad se termine aplicando. De hecho, quería preguntarles cuántas personas son abogados litigantes de los que están en la sala. Ya, entonces les interesa mucho. Yo creo que básicamente la técnica que yo creo equivocada que hoy día se aplica en los litigios es pelear el cuidado personal a muerte y no la relación directa y regular. Entonces, en la relación directa y regular es donde están los criterios de coparentalidad. De hecho, los jueces deberían exigir también un elemento que son acuerdos de parentalidad que no son unilaterales, o sea, no son bilaterales, sino que son unilaterales, en el sentido de que el demandante de cuidado personal, ¿no es cierto? Normalmente el padre demanda cuidado personal, o demanda a la madre alimento, y hay una reconvención, una demanda reconvencional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ambos se disputan el cuidado personal, pero que se pongan en la situación en la demanda en llenar el contenido de la relación directa y regular para que después te presenten el auto de prueba y después trabajar sobre el informe de peritos, los testigos, la eventual declaración del niño, y que se transmita en toda la prueba el cómo participa el padre no custodio en la crianza y la educación de los hijos. Y estos acuerdos de cooperabilidad es lo que ofrece
el demandado si llegara a perder el cuidado personal. ¿Ah? O sea, en el caso de que uno se ponga la relación directa irregular, la pierde, bueno, ¿qué va a hacer ese padre si la pierde? ¿En qué aspectos puede participar en la crianza y la educación? Entonces, por ejemplo, yo entablo una demanda de cuidado personal, pero si el subsidio pido la relación directa irregular y la relación directa irregular señalo específicamente qué aspectos de lo cotidiano, aspectos del colegio, religioso, tarea, de acompañamiento, etcétera, yo puedo participar en caso que el cuidado personal se lo dé a la contraparte. Bueno, y dicho eso, quisiera hacer la presentación, pero la voy a hacer de pie, con el power que yo creo que es más... Entendía un poco cuál es el esfuerzo que voy a tratar de hacer. Sí. Aló. Gracias, Francisco. Bueno, básicamente el principio de corresponsabilidad es un principio que es una consecuencia del interés superior del niño. Y de hecho es la máxima expresión del interés superior del niño. Ahora, aquí juegan dos cosas, que en el derecho comparado está jugando muy fuerte en torno a alguna jurisprudencia que se ha detectado, que muchas veces los jueces, aplicando el interés superior del niño, viendo jurisprudencia histórica y casos concretos, se ha determinado que se ha aplicado mal, que se ha hecho daño a la familia. Y entonces, de alguna parte, se aplican dos principios que se relacionan: la igualdad de los padres, con lo que los padres sí tienen derecho, y eso es un tema que estamos entendiendo, sí tienen derecho a educar a los hijos. O sea, es un derecho del hijo, pero también, ojo, es un derecho del padre. Porque a un padre que lo deja sin educar a su hijo, bueno, obviamente estamos tratando sobre todo sus derechos fundamentales, pero básicamente el interés principal está dado del principio de la corresponsabilidad como una manifestación del interés superior del niño. Y ahí uno puede verlo claramente, ¿no es cierto?, lo que les comentaba el artículo 224, que yo entiendo, básicamente, que hay una doctrina, citando, perdón, que no estén mis colegas, Mauricio Tapia, que dice que, bueno, lo que habría aquí sería imposible que en el derecho chileno se establecieran facultades y derechos conjuntos y propios del padre no custodio, porque eso es una aplicación legal, tiene que hacerlo el legislador. Y por otra parte, Sara Rodríguez también, que muchas veces citada, ella dice, bueno, lo que ocurre acá es que esto es un principio. Entonces, como es un principio, no se aplica. Las dos declaraciones, a mi entender, son sorprendentes. Esto es un principio, o sea, el artículo, el argumento de Sara Rodríguez en torno a que un principio es válido, y la verdad es que no, porque en infancia los principios son más importantes que las normas. Entonces, generalmente los principios integran y se aplican conforme a, por lo tanto, tienen una importancia superior, por lo tanto, un argumento que va bien en contra. Es decir, esto lleva a que se interprete la relación directa y regular, todo, digamos, los derechos de filiación deberían interpretarse conforme a eso. La posición de Mauricio todavía es más rebatible, porque el derecho de la infancia se construye sobre cláusulas generales. O sea, no buscamos un legislador que nos establezca cada uno de los supuestos, porque ahí le damos al juez las herramientas para que ellos establezcan traje a la medida de cada caso que se nos va a presentar. Entonces está claro que incluso la ley 20.680 lo revisa hasta el agotamiento, la igualdad, ¿no es cierto? Lo que está detrás, hay un problema también de tratamiento igualitario en relación a los padres, en relación a los hijos, que no hay que soslayarlo, sin perjuicio de lo cual es la principal manifestación del interés superior del niño. Allí hay un caso de teoría de los juegos, en los cuales uno podría hacer un juicio, digamos, una evaluación normativa de la regulación chilena. Uno diría, ¿qué ocurre en Chile? Bueno, es verdad que no existe el principio de la superioridad materna, pero en la práctica los cuidados personales en un porcentaje muy importante se otorga a la madre. ¿Cuál es, digamos, partiendo de esa realidad, en la mayoría de los casos el cuidado personal se otorga a la madre? ¿Cuál sería el escenario fundamental que se debería dar en derecho de familia? Infancia esta, en que el padre coopera y la madre coopera. Esto genera un beneficio social de 18, ¿no es cierto? Se beneficia la madre, el padre y el hijo. Esto es lo que debería buscar el ordenamiento civil. Ahora, si ustedes establecen un escenario en que le otorgan los derechos a uno solo de los padres, en este caso la madre, se produce lo que se llama un equilibrio en el cual el padre puede cooperar y la madre no coopera, o lo más probable ambos no cooperan, en lo cual se produce, digamos, un perjuicio. ¿Cómo salir de esta situación? Bueno, básicamente
aplicando el principio de la corresponsabilidad. O sea, tratar de no llegar a cuidados compartidos, no es necesario llegar a eso, sino establecer cooperatividades en que, como lo dice el protocolo 4, ambos padres participen en la crianza y la educación. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, ahí está la convención, ¿no? La convención dice, aquí están los derechos de los padres, ¿no? Y repetirlo, ustedes lo pueden leer mientras, que los estados, ¿no es cierto?, respetarán los derechos y deberes de los padres. Acuérdense que la forma de interpretar los artículos de la convención es en sentido progresivo y entendiendo que es un acuerdo de mínimo. O sea, cuando uno interpreta una convención internacional, imagínense, ponerse todos los países de acuerdo en algo, es un acuerdo de mínimo. Por lo tanto, de ahí se parte y se trata, de acuerdo a la realidad, de ampliar lo más posible, tal vez no se pueda, depende de la realidad de cada país. Ahora, ¿cuál sería la estrategia del derecho chileno? Como para hacerse cargo de lo que pasa en otros países. No estamos hablando de que hagamos una estrategia antojadiza, sino que algo que nos alimentamos del derecho comparado. Básicamente establecer, facultades y derechos conjuntos que yo creo que todavía se puede desprender de la autoridad parental. Ahí tenemos la autoridad parental, que algunos autores dicen, como Mauricio, y cree que la reforma 2013 acabó con la autoridad parental. Sin embargo, a mí me parece que no ha dado los contenidos que se establecen de la autoridad parental por la doctrina. Por lo tanto, no podría decir que la autoridad parental contiene ciertas facultades y derechos conjuntos. ¿Qué tienen que ver básicamente con aspectos básicos en torno a la educación y la crianza? Por ejemplo, la elección del colegio, la religión, etc. Uno podría decir que el ordenamiento jurídico se desprende de la autoridad parental, los alimentos se desprenden de la autoridad parental, los alimentos son conjuntos. La crianza de educación, el 24, que es la autoridad parental, es conjunto, por lo tanto, la elección del colegio o la elección de la religión, en principio debería ser común. Entonces no lo voy a latear porque esa es como la técnica que a la cual podríamos recurrir. Esto está ampliamente reconocido en el derecho comparado. Ahora, también podemos establecer facultades y derechos para el padre no custodio. Y básicamente yo creo que el fundamental es la relación directa regular. Aquí está un poco el derecho comparado, aquí está lo que les comentaba de la relación directa regular. El primero, la facultad y deber conjunto, sería la crianza y la educación en los términos que estamos discutiendo. Fíjense que esto es muy interesante porque uno se puede preguntar, ¿qué quiere decir criar y educar? Vean el diccionario de la Real Academia. Criar es básicamente algo que se refiere a una criatura pequeña. Es decir, la crianza se presenta en los primeros años y la educación tiene que ver con la formación. Entonces, cuando se dice que es conjunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un sistema que es, entre comillas, el cuidado personal unilateral? Básicamente, el cuidado personal, ¿qué es? ¿Es indistinto o es exclusivo? El cuidado personal solamente puede ser indistinto. ¿En qué caso es exclusivo? En el caso del 226 o el 42, de la ley de protección de menores. Es decir, que ha habido una inhabilidad del padre, entonces se inhabilita al otro y queda el cuidado exclusivo. ¿En qué caso es indistinto? Indistinto del caso chileno, en el caso del 225, porque se elige a un padre, pero el otro participa en la crianza y en la educación. Entonces, ¿cómo participa y es cuidado? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, quiere decir que el padre no participa en la crianza y la educación en lo cotidiano, pero en un aspecto secundario. Ese derecho a lo cotidiano está dado principalmente al padre custodio, pero el padre no custodio también participa en lo cotidiano. Tú me dices, Francesco, ¿cómo voy en...? Adelante, profesor, siga. El problema. El deber de corrección también es conjunto, ¿no? Entonces, básicamente veíamos aspectos de crianza y educación conjunta que están dadas por la crianza y la educación y deber de corrección, que es conjunto. Pero también hay facultades y deberes del padre no custodio, fundamental la relación directa regular. Fíjense que el artículo 229, si usted lo vincula con el 224, hay casi obligado. Es decir, ¿qué sentido tiene el 224 si se está refiriendo a padres que están separados? Estando separados los padres, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de relación directa regular. Por lo tanto, la crianza y educación conjunta hay que ubicarla dentro de la relación directa regular. En otro ordenamiento jurídico, en otro habría sido mejor establecer en términos separados, pero en el nuestro
yo creo que pueden ubicarlo dentro de la relación directa regular. Y de hecho, si ustedes van a la textualidad del artículo 221 y 174, si ustedes lo pueden leer, van a llegar exactamente a la misma conclusión. Entonces, básicamente, este es un contenido de la relación directa y regular que va con el antiguo hecho de visitas, comunicación, estancia y crianza y educación del padre no custodio. Pero además hay un deber o una facultad de vigilancia y control del padre no custodio. ¿Qué quiere decir? Que hay que estar presente en la sentencia y los acuerdos. Básicamente que el padre de custodia debe informar semanalmente con un correo, porque informar no es que, porque esto se presta para discusiones, ¿no? Uno le dice al otro, oye, le llama por teléfono, el niño va a hacer algo, tiene que desarmar una, no, es que informe. El padre de custodia manda un correo una vez a la semana en que informa la situación del niño, cortito, en que le cuenta al otro que está sucediendo. Y si ocurre algo con el niño, tiene también el deber de informar. Se rompió el pie, está en el hospital, ocurrió esto, ocurrió esto. Eso debería estar presente en los acuerdos y en la sentencia. Que están de hecho comparados. Esto se logró en Francia porque hoy día se aplican más que nada con estos puntos, pero también está establecido antes el Código Civil argentino, que se establecía antes de la modificación del 2015. También hay un deber de facultad de colaboración, asistencia y cooperación del padre no custodio, en el sentido que el padre custodio tiene un medio de comunicación en el cual, por ejemplo, puede recurrir al padre no custodio para los efectos de si está enfermo o le salió algo del trabajo, etcétera, que pueda hacer uso, ¿no es cierto?, de un estatuto que le permita el tratar de que, en caso que tenga problemas, el padre no custodio se haga cargo de su responsabilidad. Entonces, los aspectos sustantivos, los jueces tienen que establecer aspectos de decisiones conjuntas. Segundo, los jueces deben establecer facultades y deberes para el padre no custodio. Los jueces siempre deben considerar el cuidado personal compartido como una opción. Eso es algo que no me he detenido, que si quieren lo podemos conversar después, si quieren pregúntenlo. ¿Se puede establecer judicialmente cuidado compartido con la oposición? Yo creo que sí. Y hay argumentos muy fuertes a favor de eso. ¿Qué aplicación práctica podemos hacer a todo esto? Bueno, básicamente la interlocutoria de prueba del 2024. Es necesario que ustedes empiecen a reponer los autos de prueba del 2024 y se dejen de tener estas estrategias unilaterales que se centran solamente en el cuidado personal. Porque aquí hay responsabilidad compartida de nosotros, los profesores, de los litigantes que no ponen atención en el 2024 y también la judicatura que tampoco ha puesto, yo creo, suficiente atención en este artículo. Segundo, las pruebas deben dirigirse a todos estos aspectos. El peritaje debería referirse a cuáles son las habilidades del padre que no tiene el cuidado personal. O sea, fíjense que no es solamente la habilidad en torno a que se le va a dar el cuidado personal, sino en qué aspecto ese padre en concreto se puede hacer cargo de la educación y crianza del hijo. Si pierde el juicio, después tiene la herramienta, dice, el padre puede hacerse cargo de que había contado las tareas de matemáticas, o le gusta jugar tenis, o le gusta ir a la plaza, etcétera, etcétera. ¿No? Y los acuerdos de parentalidad, que no son acuerdos, sino que tienen que ver con qué ofrece el padre que quiere el cuidado personal, si es que lo pierde. Yo si pierdo el cuidado personal, yo me voy a hacer cargo de esto y estos aspectos. No tiene esa información, la necesita, sino cómo va a establecer cuáles van a ser en concreto las facultades y deberes del padre no custodio, dice que no tiene ninguna información. Entonces ustedes en su proponen, ¿no es cierto? Y además es una cosa de transparencia, ganan con 25 millones de también. Dicen, bueno, este padre en realidad quiere, ¿no es cierto? Si va a perder también se va a hacer cargo y además en qué hace participar al otro si pierde también. Va para un lado y otro, un acuerdo completo que puede decir, bueno, y si yo gano, ofrezco y conozco que el otro participe en todas estas actividades, y si son generosos, ¿qué vamos a tener al final del día? Lo que la mayoría de los países tienen como parentalidad el mínimo, nosotros ni siquiera lo cumplimos, y el mínimo es que si tenemos una relación directa y regular de comunicación sea amplia, regímenes muy restrictivos de comunidad y relación regular, a pesar que tenemos el principio de la coparentalidad y corresponsabilidad. Y con eso termino. Y el resto para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a abrir un panel de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, hay varias.
tema de fijar los hechos a probar, cuando se demanda un cuidado personal, es obligación del juez establecer una relación directa y regular. Por lo tanto, la primera omisión viene del juez de no fijar hechos a probar respecto de la relación directa y regular. Porque si yo soy abogado, en el fondo, que tengo un cuidado personal, no me va a interesar, lo más probable es el que le hemos hablado respecto de la relación directa y regular. Si soy abogado que voy a tener por el padre o madre no custodio, lo más probable es que mi estrategia sea demandar cuidado personal exclusivo y subsidiariamente una relación directa y regular subsidiariamente. Entonces, quizás el primer llamado sería en el fondo que en definitiva tiene que aplicar esta corresponsabilidad sería más que nada al juez o a aquel litigante que le interesa que se aplique esta corresponsabilidad, teniendo en cuenta que nosotros como abogados litigantes en el fondo representamos los intereses de las partes, o de una de las partes. Quizás por ahí a lo mejor será llamado quizás más al juez no olvidar, porque muchos juicios se olvidan en el fondo fijar como estos aprobados en el fondo los relativos a la relación directa regular. Eso es uno, quizás a lo mejor como... Y una segunda pregunta para el magistrado, que tiene que ver con las actuaciones de hacer, si bien la ley en materia de familia es una de edad, y ligado quizás a algunas falencias de colocar el sistema, todo lo que era el divorcio, con el cumplimiento de las proposiciones económicas, que llegó abierta la puerta de cómo obligar quizás a algunos de los partes a todos poder suscribir algunos acuerdos, escrituras que quedaron como pendientes, porque no se nos dejaba mantener el tema. Entonces, ¿cómo podríamos abrir esa puerta hoy día de las obligaciones de hacer en materia de familia? Yo he visitado que se me han delegado, entonces la verdad que buscaba alternativas para buscar esa vía. Yo creo que sigue siendo compartido. También coincido, o sea, obviamente que sé que si tú demandas cuidado personal y lo pierdes, te van a fijar la relación directa y regular en la sentencia. Y en ese sentido, claro, los jueces podrían decir, bueno, con esa pura facultad yo en el 224, a pesar de que no ha señalado nada, obviamente que establezco los criterios del 224. Pero yo creo que a lo menos uno responsablemente debería entablar todos los recursos relacionados con que esté presente en el auto de prueba, porque siempre puede ser que uno pierda la causa. Ahora, estratégicamente yo le aconsejaría hacerlo como modelo, porque básicamente los sistemas de relación directa y regular ampliados son sistemas que terminan al final del día después de 5 años, 4 años, sistemas de coparentalidad. Por lo tanto, una buena relación directa y regular le va a generar a su cliente la misma sensación de haber ganado el juicio. Entonces, tal vez pidan mucho en la relación, ya estoy haciendo trampa, sino que pidan mucho en la relación directa y regular, que obviamente después no se las va a dar todo, pero pidan demasiado, cosa que estratégicamente no se sientan, porque yo entiendo la vinculación con el cliente, oiga, estoy traicionando al cliente, quiero el cuidado, oiga, si da lo mismo, si no obtiene el cuidado, tenemos que mandar una amplia relación directa porque va a quedar en términos muy similares, y no va a perder su rol de padre o madre, por lo tanto nos conviene estratégicamente, por ahí tratar de convencerlo, pero yo creo que es preciso empezar a ver esto bajo un prisma de coparentalidad que no está presente. Todavía lo vemos como una cosa de que alguien gana el cuidado. Y si se fijan, en realidad es dramático, porque el 224 dice lo que dice y no lo estamos aplicando. Entonces, tenemos que remirar lo que estamos haciendo como abogados litigantes, y les aseguro que va a ser novedoso. O sea, que ustedes establezcan la lista que vieron allá como relación directa y regular, y qué harían poniéndose en el lugar del otro si no les toca, les aseguro que va a generar un cierto impacto en la judicatura, y tal vez al principio se nieguen, no les va a gustar en el auto de prueba, obviamente tal vez tengan que reponer y irse duro y pelearlo, pero yo creo que es fundamental. Si el 224 dice lo que dice, si ese es el meollo de la reforma y no está presente en el auto de prueba, ¿cómo el juez, si no está presente en el auto de prueba, tiene los elementos al final de la sentencia para establecer una relación directa y regular que no sea fin de semana por medio? Si ustedes sacan la cuenta, fin de semana por medio, en un total 4 días y un poco más, en un total de 30, bueno, no es ni siquiera el 15, el 16%. Entonces estamos violando flagrantemente todo, porque es justamente lo que no quiere la convención. Si la convención le dice, oiga, usted, señor legislador, haga lo que quiera, usted establezca cuidado, a mí no establezca cuidado compartido, establezca unilaterales, pero lo que usted no puede hacer
es que el padre no custodio, el otro padre no participe en la crianza, porque la palabra crianza y educación está tomada del artículo 5 de la Convención. ¿Y por qué? Porque eso es lo que quiere la Convención. Oiga, usted haga lo que quiera, yo no le puedo decir cómo legislar, pero ambos padres tienen que participar en la crianza y la educación. Y eso nosotros no lo estamos cumpliendo. Es brutal, o sea, tenemos jueces especializados, se han gastado millones de dólares en mandar a gente a estudiar afuera haciendo doctorado, tenemos abogados especializados, etcétera, y al final del día no somos capaces de aplicar cláusulas generales en infancia. O sea, es dramático lo que nos está pasando. Yo creo que es necesario de ir a esta pelea, además que es una razón noble. Si al final del día nosotros tenemos que vivir, pero yo creo que podemos compatibilizar el tratar de hacer lo mejor para los niños y ganar los juicios. Yo creo que es compatible. En relación a lo que usted preguntaba, la verdad que yo señalé que mi postura es que el artículo 233, por esta puerta del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por esta puerta de entrada del artículo 27 de la Ley 19.968, hace aplicable la ejecución incidental, que sería la vía idónea, a mi juicio, respecto de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Por lo tanto, en ese caso, la verdad que yo creo plenamente procedente la aplicación del procedimiento, como señalé, de cumplimiento incidental, y particularmente el artículo 235, número 5, donde hace alusión a las sentencias que ordenan la ejecución de obras materiales y las que ordenan suscripción de instrumentos de constitución de derecho real o de una obligación. Se procederá de acuerdo al procedimiento de apremio de las obligaciones de hacer, pero se aplicará lo prescrito en el número 3 de ese artículo. En la práctica, ello se materializa, por ejemplo, con la suscripción de esta voluntad no cumplida por parte del juez, del tribunal. Y eso es lo que he visto que se hace. El tema es la limitación que tenemos en relación a ese título cuando ha transcurrido más de un año desde la obligación, en este caso, de hacer, donde yo veo la limitante, si es que esta obligación no es una obligación de alimento. Pero esa sería mi respuesta. Bien, hay otra consulta. Hola, buenas. Tengo preguntas a los dos. Para los magistrados quisiera preguntarle qué pasa con el tema de la prescripción de los alimentos, porque usted señala que nosotros no tenemos un fallo, no, nosotros incidentes pensamos. Quisiera saber si se refiere al tema de la prescripción de corto tiempo, porque en la prescripción de corto tiempo se supone que el plazo no es la de funcionar, sin inscripción. Entonces no habría, en ese caso, suspensión tampoco es una legal. Esa sería mi pregunta. Y para el profesor, no sé si es más bien pregunta o comentario. Y es que cuando hablamos del cuidado personal y del tema de la posibilidad de regular, se que la ley dice expresamente que usted tiene que pronunciarse sobre la relación directa regular cuando se produce el cuidado personal. No es realmente un objeto de juicio la relación directa regular. Y mientras no es un objeto de juicio, no entiendo cómo el juez podría fijar como hecho de aprobar XXX relativo a la relación directa regular. No sé si me explico. Contesto yo primero, ¿cierto? Sí, claro. Ya. En relación a la prescripción, yo ya señalé que existían básicamente dos posturas. Respecto de los alimentos futuros no existe discusión. Respecto de los alimentos devengados, existe esta incompatibilidad entre el artículo 12, que no contempla la excepción de prescripción. La postura mayoritaria asume que opera la prescripción y que esta prescripción, en el caso de los menores de edad, se suspende. Esta suspensión, la verdad que la Corte Suprema, por eso hice alusión a este voto disidente, la ha argumentado en base justamente a lo que señalaba Rodrigo, a que lo que distingue esta rama del derecho o cualquier rama del derecho entre sí
son los principios que la configuran. De esa manera se ha señalado que en familia existe este estatuto protector respecto de la infancia y por ende se debería aplicar el plazo de prescripción de 5 años para el cumplimiento incidental, entendiendo que para el Ejecutivo operaría de pleno derecho la caducidad en el caso de los 3 años, por lo tanto no sería viable prosperar en una acción ejecutiva que tiene más de 3 años y aplicar siempre la suspensión por este estatuto protector sin límite de tiempo a juicio del ministro Blanco y con el tope de 10 años para el resto de los ministros que sí han aprobado en distintas salas la institución de la suspensión. Pero yo creo que la corriente predominante, y lo digo por la revisión de fallos y por eso les hice consigné los que me parecían a mí más destacados en cuanto a su argumentación, es esta tendencia de reconocer que las obligaciones de familia tienen un privilegio en cuanto a la aplicación de ciertos principios que les son privativos y particularmente se deben aplicar por un examen de convencionalidad al que hizo alusión Rodrigo cuando se trata de proteger a un menor de edad. Entonces, en un principio se distinguía, por ejemplo, fallos del ministro Balmaceda a la Corte de Apelaciones de Santiago que iban a la línea de no hay prescripción porque existiría entonces se estaría estableciendo una especie de institución de imprescriptibilidad que es inédita en el sistema, por lo tanto no opera, tampoco opera la suspensión, decía él, porque siempre los menores de edad tienen representantes legales que velan por sus derechos, por lo tanto si fue negligente, la verdad que no puede operar ello en contra del deudor. La verdad que ha cambiado bastante el criterio, pero básicamente por aplicación de principios. Yo diría que los últimos fallos de la Corte Suprema han ido en la línea de acoger la prescripción, pero de admitir la suspensión primordialmente cuando se trata de alimentos decretados en beneficio de menores de edad. No sé si contesté su pregunta. Bien, ¿hay alguna otra consulta? No, si Rodrigo una que quería, quedaba. tenía que perdón. Sí, contestar. Usted tiene que contestar. Sí. Sí, bueno, acuérdese que lo que yo señalé es que convendría pedirlo en subsidio. Si está solicitado en subsidio, no, obviamente que debería estar en los puntos de prueba. Ahora, si se aplica por el juez, se demanda, como el juez tiene que hacerlo, yo creo que también, porque si no, fíjese lo absurdo, o sea, tiene que fijar una relación directa y regular y no tiene ningún elemento para poder fijarla. Entonces, conforme al interés superior del niño, o sea, es algo absolutamente imposible. O sea, ¿cómo se llega a la conclusión que lo mejor para el niño es que sea fin de semana por medio, o 3 días, o lo que sea? Entonces, tiene que tener el juez los elementos. Y además que acuérdense que también es deber de ellos. O sea, la Convención dice que es deber de todos los entes del Estado, incluidos los jueces. Entonces, él tiene que precaverse de que se le rinda la prueba necesaria para poder establecer una relación directa y regular, que es su obligación además. Entonces hay una controversia implícita. O sea, lo que te hace la norma en el fondo es que va a haber una controversia implícita, porque como es indistinto, necesariamente él sabe que va a tener que fallar a favor de uno, por lo tanto va a tener que fijar una relación directa. ¿Y qué elementos tiene si no hay ninguna prueba al respecto? Entonces es casi imposible, estamos en lo que estamos por eso un poco. Yo creo que, como les digo, mi sueño es que algún día lleguemos a un juicio totalmente tramitado en primera, segunda la Corte Suprema y diga, no, esto se va a primera instancia a fijar el auto de prueba. Y desde ahí, bueno, nuestra realidad va a cambiar, porque obviamente que no estamos respetando el 2024, que es una norma sustantiva en relación a la tramitación de los procesos, si es que no está presente en el auto de prueba. Es sorprendente, lo que estoy diciendo es algo que me parece que es como casi una perogrullada que no esté. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo creo que eso les va a permitir un poco plantear algo y poner en el centro nuevamente la corresponsabilidad, que es lo que debería estar desde el 2013 y que no está. Bien, ¿alguna otra consulta? A propósito, doy un aviso a los alumnos del diplomado
que están presentes, esta materia sobre la prescripción de los alimentos va a estar muy presente en el último módulo. ¿Bien? Gracias por esta respuesta, profesor. Primero, respecto a lo que mencionó la... No le escucho. Más fuerte, por favor, acérquese. De establecer el cuidado personal compartido judicialmente. Eso es lo primero. Y lo segundo, con respecto al principio de responsabilidad, en el fondo, cómo utilizarlo. Porque luego, por ejemplo, en un juicio se establecen ciertas obligaciones, padre, por ejemplo, se encarga de esto, de aquello y lo otro, pero luego, ¿qué pasa cuando eso no se cumple? En el fondo, ¿qué solución darle a la persona cuando llega, por ejemplo, el tribunal a reclamar? Pero en el fondo, porque el padre no custodio no es corresponsable, no se hace cargo de, o por ejemplo hay alguna discusión en esta materia. En el fondo, ok, aplicamos el principio, pero después cómo lo cuidamos. Bueno, gracias por hacerme la pregunta que esperaba que me hicieran. Lo que pasa es que en la tramitación, y esto va a salir en un artículo luego que tengo varios artículos de cuidado personal que están a punto de salir. En el cuidado personal compartido no es verdad que se discutió en el proyecto de ley que se rechazó del todo. El proyecto de ley de la ley 20.680 se rechazó una forma de cuidado personal compartido. Esto es muy curioso que no lo sepan, ¿eh? Porque si ustedes se meten van a ver que efectivamente es así. Lo que se rechazó en el proyecto de ley, lo que venía en el proyecto de ley, es un cuidado personal compartido con oposición que podía ser declarado por el juez, pero como una sanción al padre no custodio incumplidor. Y eso se rechazó. Se rechazó con opiniones de Nicolás Espejo, Fabiola Latrobe, etcétera, que sin embargo no se refirieron a que esta figura tenía su origen en el Reino Unido. En el Reino Unido, el cuidado personal compartido se empezó a aceptar como una sanción al padre no custodio, en la mayoría de los casos la madre, y luego se generalizó. Entonces uno podría decir, bueno, que es como digamos, muy elemental, uno decir, bueno, lo que realmente rechazó el proyecto es esta forma, pero no hay ninguna norma que lo prohíba. Y esta es la pregunta que ustedes tienen que ser capaces de contestar. Si en un juicio lo mejor para un niño es el cuidado personal compartido, ¿el juez no tiene herramientas para decretarlo? Y la respuesta elemental es que por supuesto que sí. Y de hecho, si uno ve la evolución del derecho comparado, el caso español, que yo he estudiado con mayor detención, en el derecho comparado, el derecho español se reguló el cuidado personal compartido con oposición. Pero hoy día se establece que esa es la regla general. Es decir, la regla general y superioritaria es el cuidado personal compartido. ¿Por qué? Porque se va haciendo poco a poco lo que es mejor para el niño. Que un poco, eso es el interés superior, lo que es mejor para ese niño. El hecho, y en el estudio jurisprudencial hay una evolución en el siguiente sentido. Primero, se señaló que el cuidado personal compartido se establecía solamente en casos de común acuerdo. Segundo, se estableció que se establecían casos que hubiera un nivel de conflictividad bajo entre los padres. Pero eso se rechazó. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos de separación, obviamente el nivel de conflictividad es alto con los padres. Por lo tanto, la pregunta es otra. La pregunta es si el cuidado personal compartido, en caso que los padres tengan un nivel alto de conflictividad, afecta al niño. Y la mayoría de los casos la respuesta es no. Porque al estar delimitados los tiempos, no tienen para qué ponerse de acuerdo. Por lo tanto, funciona perfecto con padres que se odian. No hay ningún problema. Y la mayoría de los estudios indican eso. ¿En qué casos? Y por eso no se establece como regla general, que viene el segundo argumento que es elemental. ¿Por qué se establece en la mayoría de los países? Porque es lo que beneficia a los niños. Hay estudios bastante serios, no hay estudios que lo contradigan. Mucha gente dice que hay, pero no hay. Por eso se estableció en España, vía jurisprudencial, y en Italia, vía reforma legal, en 2005. ¿En qué sentido? En que los estudios indican que niños de padres separados con educación monoparental están en peor situación que niños que lo educan ambos padres. Pero cuando empezaron a comparar niños con cuidado compartido con niños con ambos padres que viven juntos, se encontraron que los niveles cognitivos y de educación, etcétera, eran muy similares. ¿Y por qué pasó eso?
Bueno, pasó, es una cosa que uno puede intuirla. Imagínense régimen compartido en realidad alternativo, es decir, 6 meses para uno, 6 meses para otro con relación directa y regular, depende de la realidad, 2 semanas para uno, 2 semanas para otro, 3 días, 4 días, o sea, 2 días para uno en la semana, y puede tener distintas modalidades. Entonces, un padre que tiene una calidad de tiempo adecuada con un niño, ¿cuál va a ser la calidad que le va a dar de ese tiempo? Altísima. Y el tiempo que esté solo, bueno, se va a dedicar ahí, qué sé yo, a trabajar, a conocer gente, etcétera, y el tiempo que le toque con su hijo va a ser de mucho mejor calidad incluso que padres que viven juntos. Entonces, el cuidado compartido es claramente, no por las puras, lo mejor para los niños. Ahora, esto se relaciona con la educación del bien familiar, con los alimentos, pero hay un montón de mitos, ¿no? Un mito número 1, que los alimentos son compartidos. No, puede haber cuidado personal compartido y un padre tiene que hacerse cargo de los alimentos porque la realidad económica de ambos padres es distinta. Entonces, no el tiempo que esté con uno de los padres va a ir, ¿no es cierto?, a vivir en una choza y con el otro en un palacio. Eso, ¿no es cierto?, igual va a haber derecho a alimentos. Y se han dado casos de declaración de vivienda familiar que son curiosos. Los niños se hace la declaración de vivienda familiar para los niños y los padres entran y salen. Se dan casos curiosos dependiendo de la situación económica de los padres. Eso es por el lado del cuidado personal compartido. Por la otra pregunta, bueno, está más o menos resuelto hoy día eso, tanto si hay incumplimiento respecto del padre custodio como del no custodio. Respecto del incumplimiento del padre custodio, respecto a la relación directa y regular, bueno, se ha establecido que los apremios hoy día se aplican respecto al padre custodio. Y yo creo que la última, digamos, la aplicación más adecuada es otorgar el cuidado personal compartido en forma provisional como medida proteccional al que lo incumple reiteradamente, porque no está habilitado para tener el cuidado personal compartido. Ahí no está violando el derecho del padre no custodio, está violando el derecho del niño a tener a su padre. Por lo tanto, es obvio que el cuidado personal compartido provisionalmente como medida de protección debería corresponder a un padre que no cumple 3 regímenes de relación directa y regular claramente, o sea, que no lo cumple porque no quiere cumplirlo. Al tercero, bueno, se pide el cuidado personal provisional. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, no lo está cumpliendo. Y vean, va a salir una sentencia en eso y se acabaron los casos de incumplimiento, porque la norma tiene cierto incentivo y también la aplicación de la jurisprudencia. Entonces yo creo que es fácilmente solucionable. El caso más, digamos que hay menos literatura, es qué pasa si el padre no custodio no cumple la relación directa y regular, ¿no es cierto? Mucha gente dice, bueno, ¿cómo se obliga a un padre que no quiere tener una relación directa y regular a no tenerla? Bueno, hay medidas indirectas, multas por último. Ahora, si lo cumple obligado, ¿será malo para el niño? Bueno, algo que habría que evaluar, ¿no? En el caso concreto, pero ese es el caso más complejo. Bien, agradecemos entonces a la profesora Gutiérrez, al profesor Barcia, agradezco la presencia de usted, espero ya empezar a hacer muchas más actividades relacionadas con el derecho de familia e infancia, sobre todo con el proceso, porque como les dije al inicio, es un nicho que tenemos que ocupar atendido a la importancia de los derechos en juego. Así que muchas gracias y nos vemos.